propósito de que, mire, desde hace varios años, organismos internacionales, grupos de defensa de derechos humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país dedicadas al seguimiento de la situación de la salud, han venido advirtiendo sobre un progresivo deterioro del sistema de salud. Queremos hacer un balance, queremos conocer cómo está ese sistema o los sistemas de salud y por eso dar la bienvenida a Enrique López Loyo. Doctor López Loyo, sea bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. ¿Por qué decía yo sistemas de salud? Porque hay un sistema público y privado. De hecho, podríamos hablar incluso de tres. El sistema público de salud tradicional, el sistema público de los últimos 20 años bajo ese paraguas de lo que llaman misión barrio adentro y el sistema privado. ¿Cómo están esos sistemas de salud juntos y por separado? Bueno, efectivamente, lo primero que hay que definir es que la teoría de los sistemas habla de una aplicación progresiva del fenómeno. Uh-huh. Y aquí resulta lo contrario. La atención es esporádica, la atención a veces no atiende a que usted no tiene, digamos, el sentido de que hay que ir en prelaciones, primero a un ambulatorio, después a un hospital, sino que todavía estamos tratando de aleccionar a las personas de que usted si siente algo vaya a un ambulatorio o vaya a una atención básica. La mayoría de la gente va directamente al hospital. Entonces es la primera falla operativa de todo lo que significa el sistema sanitario. Ahora, quería decirle que justamente el año de la pandemia, el 9 de enero en Gaceta Oficial, sale la emisión de un decreto llamado Norma Clasificación de Espacios o Establecimientos de Salud de Redes Integrales del Sistema de Población del Sistema Público Nacional de Salud. Allí trata de generar una unión de todos los mecanismos del Sistema Público Nacional y habla de 3 niveles. Red de atención comunal, que tiene hasta 6 niveles de consultorios populares, red de ambulatorio especializado, que tiene 5 niveles, y la red de hospitales, que tiene 2 niveles. Pero entre ellos hay una red de emergencia. Pero el problema es lo siguiente: ¿por qué la gente acude y genera una pérdida de ese mecanismo progresivo de atención? Porque la persona va al ambulatorio, le es diagnosticado algo, necesita ir a otro nivel de atención y ni siquiera hay allí una ambulancia. Y esto pierde entonces el efecto de esa capacidad del Estado de responder a la situación. Ahora, ¿dónde estamos todavía? Que no ha cesado la insuficiente cobertura de la atención sanitaria. Hay una falla sistémica asociada a esa estructura y a su capacidad funcional. Vamos a recordar que luego de que en año de pandemia se crea esto, se pierde en absoluto la operatividad cuando entramos en la pandemia y todo se va hacia la atención de mitigación de la COVID, luego a la atención de vacunación, luego a mantener una capacidad de asistencia en los pacientes con post-COVID y se pierde definitivamente el espíritu de este decreto o esa normativa. Ahora, cuando disminuye la atención de COVID, observamos que sí hay en el sistema público, hay una posibilidad de reiniciar activación, por ejemplo, de intervenciones electivas. Lo vemos que inician en algunos centros hospitalarios, se atienden jornadas especiales de intervenciones quirúrgicas que habían quedado atrás, pero es insuficiente. El Estado también activó a inspectores sanitarios para vigilancia de que se estaban llevando aparentemente insumos y medicamentos. Y en medio de todo esto, en la desatención, aparecieron entonces aquellos quienes querían llevar funciones como médicos no siendo médicos. Una situación gravísima, porque observaron que la atención médica en el hogar era prioritaria en tiempos de pandemia y mucha gente tenía temor de salir y llamaba a servicios médicos. Una gran cantidad de ellos eran servicios médicos falsos e igualmente, inclusive dentro del propio gremio, muchos médicos buscaron actividades que no eran propias de su especialidad, lo que se llama un intrusismo médico. Por lo tanto, se ha desdibujado de manera progresiva ello. En medio de todo, persisten las deficiencias, por ejemplo, del sistema de cobertura de red oncológica nacional. Los equipos mayores de radioterapia todavía son insuficientes, no funcionan. Entonces, hay muchas alternativas planteadas. Una alternativa, por ejemplo,
En el caso nuestro, que estamos en Foro Cívico de Venezuela, abogamos porque se cumpla el memorándum de entendimiento de la negociación política de México, porque allí ya hay un acuerdo llamado acuerdo social, Sí. donde, por ejemplo, en una inversión importantísima viene una recuperación de hospitales de choque, e igualmente asociada a la revitalización de la red eléctrica, de agua y gas, por ejemplo. Y es una alternativa que está allí sobre el tapete, sería refrescar la inversión de salud, porque Román aquí definitivamente el fundamento de la distribución presupuestaria de salud está muy por debajo. Y el PIB de salud óptimo para mantenerse debe ser el 8% nacional, porque el sistema de salud es costoso, muy costoso. Ahora, en contraste, vemos el sistema sanitario privado, donde observamos entonces, por el aumento progresivo de costos, donde hay una migración importante de centros de capacidad adecuada de atención a centros de mediana y baja capacidad de atención, con precios muy bajos, pero a costa de la calidad, por ejemplo. Hay centros que ofrecen mamografías, pero son mamografías de baja calidad que pueden llevar más bien, por ejemplo, a asumir una terapia de una paciente cuando no existe, digamos, la posibilidad de que con esta calidad de mamografía se pueda llevar a una adecuación. Claro, equipos no calibrados, etcétera, claro. Sí, exactamente, equipos de bajo costo, equipos que vienen repotenciados, Sí. y así en el área de laboratorios, en el área general de insumos, y entonces la salud privada ha sufrido este estigma también desde el punto de vista financiero. Vemos que la salud privada está alrededor del 9% de atención sanitaria nacional. En el 2014 era el 56%, lo que quiere decir que ha habido esa baja de la capacidad de la gente de invertir en su propia situación. Es lo que se llama la inversión de bolsillo que hace para la salud de la población general. Pero vemos cómo los costos de la atención sanitaria en privado son altísimos. La persona tiene que recurrir a una inversión individual o a la prestación de servicios de seguros privados, lo cual significa también un sacrificio para la familia. Claro. Es el doctor López Loyo quien nos acompaña, entendiendo que es un asunto de dinero, de inversión, de voluntad política también. Bueno, partiendo de lo que tenemos, doctor López Loyo, ¿cuáles son los grandes retos que tiene nuestro sistema de salud? ¿Cuáles son las áreas prioritarias, además, por dónde comenzar? Se me ocurre a lo mejor un mayor esfuerzo en prevención, un mayor esfuerzo en vacunación, un mayor esfuerzo en informar y ser transparente. ¿Sería un buen comienzo? Sí, efectivamente es así. Existe la definición de que la medicina tiene que estar basada en la persona y no en la enfermedad. Cuando usted basa la medicina en la enfermedad, usted va directamente a invertir en el medicamento y en el equipo. En tanto que invertir en la persona es identificar cuáles son las debilidades de la comunidad donde vive esta persona, identificar cuáles aspectos les puede atribuir el desarrollo de la patología dentro de la base social donde se encuentra, invertir en inversión, como tú lo has dicho. Por lo tanto, es un fundamento que tiene que llevarse adelante. Lo otro, Román, es que aquí no se debe buscar básicamente una atención sanitaria, aquella que lleve a la persona a un ambulatorio o un hospital para que le pongan una curita. No, hay que pensar en grande. El Sistema Nacional de Salud tiene que ser un único sistema donde no haya pérdida de esfuerzos. Aquí en este momento hay como 250 subsistemas de salud, porque no solamente el sistema del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de cada ministerio, de salud militar, de cada alcaldía, de cada gobernación. Y entonces vemos cómo los esfuerzos del sistema sanitario decaen. Y entonces aquí hay que buscar realmente es un sistema de salud asociado a la seguridad social. Seguridad social, ¿qué significa? Promover la productividad, empleos de calidad y llevar a que las personas tengan la capacidad de tener un servicio sanitario adecuado basado en una inversión, tanto del Estado como de la empresa privada. Y además que al final del proceso laboral lleve a obtener una pensión justa, una pensión adecuada, una pensión digna. Por lo tanto, la búsqueda de un sistema sanitario tiene que ser también la búsqueda de un sistema de seguridad social. ¿Y qué nos separa de un sistema de salud, de un sistema de seguridad social, como hemos visto, por ejemplo, en España, por mencionar un europeo? ¿Es dinero, es organización, es lo que decíamos, voluntad política?
es voluntad política en principio. Entender que la atención sanitaria tiene un costo específico, que la atención privada tiene un costo específico y no se debe tampoco satanizar el sistema público, el sistema privado de salud. Sí. Es un aliado necesario y el Estado tiene que promoverlo. De hecho, esa inversión que le decía que para 2013 al 14, el Estado mismo tenía una alta capacidad de ofrecer seguro privado a sus empleados. Por eso alcanzaba hasta el 56% y el gasto de bolsillo se reducía a un poco más del 40%. Sí. Ahora estamos con un gasto de bolsillo que está por debajo del 9%, y el resto la gente tiene que morir en un hospital público tratando de buscar la solución a su situación grave. Bien, doctor López Loyo, gracias por atendernos esta mañana. Una última pregunta que ya tiene que ver con la cercanía. Uno anticipa que en cualquier momento podría darse por terminada la pandemia. La pandemia que dejó unos protocolos en las instituciones médicas. Uso del tapabocas, que es particularmente es obligatorio en un centro de asistencia y el lavamanos. ¿Esas medidas deben levantarse, doctor, o considera que todavía son prudentes, necesarias? Bueno, en situaciones de uso, asistencia masiva, mercados, a áreas de atención pública general, deben mantenerse. Es más, todavía debe mantener todo el personal sanitario que vaya a un centro sanitario, a un centro de salud, debe mantener la medida del tapaboca y hacer el resguardo de esto, porque a pesar de que no ha habido una definición de decreto de finalización, está latente todavía la infección. Todavía vemos reportes algunas veces que no se dan diarios, a veces llegan a 14, a veces a 144, pero está latente. Y debemos recordar, Román, que van haciendo nueva población susceptible, y esa nueva población en un momento dado puede dar el salto a generar picos de infección que podrían estar asociados a nuevas presentaciones del virus que no estamos conociendo ahora, y esperar además el refuerzo de vacunas y que las vacunas que vengan tengan la capacidad de ser mixtas con las cepas originales y las más recientes que ha dejado la Omicron, que son las que han producido un aumento significativo de los casos, aún sin la persistencia de altas tasas de mortalidad. Bien. Doctor López Loyo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Román. Un abrazo. Igualmente, feliz día. Enrique López Loyo, médico patólogo, quien hasta hace nada días apenas fue el presidente de la Academia Nacional de Medicina. 7:50 minutos de la mañana, me permito compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a hablar de Mari. Con Mari cada color.